Hola, ¿qué tal, señoras, señores? ¿Cómo siguen? Seguimos nosotros aquí en este martes, encontrándonos con todos ustedes a través de estas tertulias que desde la cerca les ofrecemos puntualmente. Esta mañana hemos hablado con el obispo de la diócesis de Albacete y ahora vamos a dar un vuelco completo a la conversación, aunque quizá en algunos términos coincidamos, porque al final con él hemos terminado hablando pues de la vida, que es eso, la crisis, lo mal que lo está pasando mucha gente, la situación que hay con solo salir a la calle, y de eso también hay que hablar con nuestro protagonista de esta tarde. Nos acompaña ya aquí Camilo Abietar, protagonista de esta nueva entrega de los encuentros digitales, presidente nacional de la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores, OPA. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, bien. Creo que coincidimos, ¿no? Seguramente el señor obispo ha hablado de esas cuestiones desde una óptica, pero que es la realidad también, no muy alejada de la que pueda vivir, por ejemplo, usted al frente de un colectivo que también está sufriendo tanto por la crisis como el de los autónomos, ¿no? Sí, los autónomos sí que la estamos viviendo, además personalmente y en nuestras propias carnes. Yo difiero en eso porque el obispo, yo creo que se podría hacer más de lo que están haciendo. De eso hemos hablado. Luego, si no, le echa un vistazo a la entrevista porque igual le gusta. Pero sí, él mismo ha reconocido que hay que renovarse y que hay que dar un paso al frente, sobre todo para ayudar en este tipo de situaciones en las que tanta gente lo ha pasado tan mal y lo sigue pasando, remarcaba. La crisis no se ha terminado. ¿Usted está de acuerdo con esa valoración? No, la crisis no se ha terminado, ni mucho menos. Yo no veo todavía esos brotes verdes que se hablaba ya en el mes de marzo. Al contrario, hemos tenido pues lo que todos los años viene sucediendo, que en la época, en el verano, pues suben las contrataciones, suben las altas de empresas, pero son temporalmente. Yo siempre lo he dicho, que la prueba de fuego es el mes de octubre y noviembre, y de hecho así está siendo. Ya agosto ha caído bastante, septiembre también, y octubre también está cayendo, es decir, esa recuperación no termina de llegar, no se adoptan medidas que verdaderamente fortalezcan el tejido empresarial, sobre todo la microempresa, porque en España, estamos hartos de decirlo y siempre lo decimos ante este medio, es decir, España es un país de microempresas. O sea, nosotros que la macroeconomía vaya bien, a nosotros no nos afecta para nada. Nosotros es la microeconomía la que nos interesa, la que el día a día los bancos vayan dando ese crédito, esas pólizas de crédito, esa línea de descuento, esos préstamos a las pequeñas empresas, a las familias. Es decir, yo creo que España lo que tiene que hacer es empezar a reactivar el consumo y sobre todo pues ayudar a las pequeñas empresas que al fin y al cabo somos los generadores de empleo y los motores de la economía. Hay buenas previsiones, por ejemplo, de crecimiento para nuestro país a corto plazo, pero imagino que eso viene, como acaba de remarcar, muy de la mano de esas cifras de la macroeconomía. ¿Qué tiene que pasar, qué tiene que cambiar para que todos esos cambios se vean, como dice usted, en la microeconomía, en la pequeña empresa? Igual que están haciendo con la macroeconomía, hacerlo con la microeconomía. Es decir, aquí hablamos de los rescates de la banca, que la banca empiezan a funcionar, pero claro, eso no quita para que se hagan políticas activas para la microeconomía, políticas activas para que la empresa, la pequeña empresa, empiece a funcionar, tener ayudas, tener bonificaciones en seguridad social. Es decir, hablamos de cientos de miles de millones de euros para rescatar bancas, y a la empresa, ¿quién la rescata? A la empresa, ¿quién la rescata? ¿Los bancos son los que generan empleo? No. Entonces, yo creo que hay que cambiar esa tendencia, igual que se está haciendo para fortalecer la macroeconomía, hay que hacerlo con la microeconomía. Los cimientos hay que empezarlos desde abajo, no desde el tejado. La última vez que venía se mostraba un poco temeroso de lo que podía acabar sucediendo con las elecciones que había próximas entonces, que eran las autonómicas y municipales. Decía, bueno, veremos a ver qué pasa conforme está el panorama. Miedo me da de lo que pueda salir de las urnas. Han pasado 3 meses, ¿sigue teniendo miedo? Miedo no, pánico. Pánico. ¿Por qué? Argumente. Pánico porque todo encamina a que salga un gobierno de coalición, un gobierno ingobernable, un gobierno donde haya problemas para aprobar los presupuestos, e incluso que a lo mejor se pueda hablar de elecciones anticipadas. Ojalá y me equivoque,
y salga un gobierno estable, un gobierno que verdaderamente pueda tomar decisiones y que pueda llevar a cabo su política, y desde luego esperemos que esto cambie porque hace falta un cambio importante en nuestra sociedad, y a ver si verdaderamente se reactiva la economía, y esto empieza a funcionar. Esto es como cuando se le da un electroshock al paciente para ver si se reactiva y verdaderamente se revive, porque la economía, la microeconomía está muerta. Pues nos hace falta un shock de eso. De todos los discursos que haya podido oír hasta el día de hoy a nivel político por parte de los diferentes líderes de las distintas formaciones, ¿alguno le atrae especialmente, aunque luego se siente y ojee bien el papel y tenga sus dudas, pero a bote pronto alguno le produce cierto interés por lo interesante precisamente que pueda ser para esa pequeña economía? Sí, el otro día con el presidente de Castilla-La Mancha, y eso va por lo que es nuestra comunidad y nuestro entorno, dentro de esta ley de empleo que ha hecho, por primera vez se recoge al autónomo, es decir, estamos viendo que efectivamente se está legislando, que es lo que decía, que hay que hacer esas legislaturas y legislar a favor del colectivo del autónomo, y que se están tomando o se van a empezar a tomar medidas enfocadas a eso. Yo creo que eso es bueno. Es bueno que en los planes de empleo se incluyan a los autónomos, porque de hecho somos los mayores empleadores de nuestro país. Es decir, no solamente son ya los 3.150.000 autónomos que nos desarrollamos diariamente, sino que también los puestos de trabajo que mantenemos y que generamos. Es decir, empezando por apoyar y tenerlos presentes en esos planes de empleo, creo que puede aportar mucho. También el domingo escuché un corte de los que Pedro Sánchez anunciaba que iba a haber ayudas directas para los autónomos, iba a haber financiación para los autónomos, a lo mejor, e incluso directas desde el propio gobierno si él manda, sin pasar por los bancos. Eso es un dato importante. Y también se habló de una de las cosas que nosotros estamos en contra desde que se puso en marcha, que es el falso autónomo. Él prometió que si él gobernaba, el falso autónomo desaparecería y iría al régimen general, que es su sitio natural. Para nosotros eso es una satisfacción, porque eso es una ilegalidad encubierta, es una contractura laboral encubierta, y desde luego eso es también una buena noticia. Otra de las propuestas pasa además, en el caso del líder socialista, por una real, dice, y lo remarca mucho, reforma fiscal, una verdadera reforma fiscal. ¿Esto interesaría también al colectivo autónomo? Hombre, interesaría siempre y cuando esa reforma fiscal vaya en beneficio del autónomo, porque si va en contra, como todas las reformas fiscales que se han ido, que ha sido para masacrar y seguir aumentando las cargas fiscales a los autónomos, pues no es una grata noticia. La teoría que esboza es la de que por fin, o es lo que pretende, vaya a pagar más quien más tiene. Imagino que también en el ámbito de las empresas es una de las quejas siempre de los pequeños empresarios, que las grandes empresas y las multinacionales son las que menos terminan pagando y son las que más medios tienen. Puede ser un hilo interesante que coger. Eso llevo muchos años escuchándolo, pero veo que cada vez el que más tiene, tiene más, y el que menos tiene, tiene menos. Entonces, yo creo que eso a mí no me convence. Yo quiero ver sobre el papel cuáles son las medidas, cuáles son las bonificaciones, cuáles son los impuestos que habrá que pagar y en concepto de qué, y entonces podremos valorar. Yo creo que lo más justo sería pagar con arreglo a beneficios. El que más gane, que más pague, pero no porque encima de que ganas menos tengas que pagar igual que los que ganan mucho, como en el tema de los módulos. Módulos es una cosa totalmente injusta para muchos negocios, para otros beneficioso, pero para muchos es una ruina, una verdadera ruina. Entonces yo creo que en la reforma fiscal no se pueden hacer reformas por hacer. Es decir, voy a hacer la reforma fiscal, queda muy bonito, pero la reforma fiscal, ¿en qué términos? ¿Dónde queremos llegar? Yo creo que para eso hace falta pues la participación de todos los colectivos, sobre todo los colectivos importantes, como es el colectivo de los autónomos, donde tienen que decir mucho referente a la fiscalidad de nuestro país, y sobre todo también de los colegios profesionales, que son los que día a día lo conocen y tienen esas vivencias.
Yo creo que es por ahí por donde hay que empezar, no que se sienten en una mesa 4 expertos o sabios, como ellos les llaman, y que pongan una fiscalidad a su antojo. Yo creo que hay que ser más participativos y ser más realistas. De aquí a la cita con las urnas para las generales restan poco más de, bueno, no hoy, exactamente 2 meses para las elecciones. Importante tiempo, imagino, para tener contactos, sentarse, ver esos papeles que usted dice, donde se lea negro sobre blanco cuáles son las propuestas reales. ¿Qué quiere trasladar o qué le gustaría trasladar a OPA? Si tuviese que resumir en 2 o 3 cuestiones esenciales de base, de partida, lo que necesita ahora mismo el colectivo, ¿cuáles serían para que se incluyesen en esos programas? Nosotros estamos terminando de preparar un decálogo de propuestas para todos los grupos políticos y seguramente ya la semana que viene empecemos a dárselas a ellos directamente. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, y si cogemos grabaciones anteriores, siempre estaremos hablando de los 4 principales problemas del autónomo, es decir, la falta de financiación, la competencia desleal, la economía sumergida, que estamos en un 27% de economía sumergida en esta región, y a nivel estatal estamos en un 24%, una economía sumergida que eso es insostenible, un IVA excesivo y sobre todo la morosidad también. Esos son los 4 principales puntos que llevamos muchos años repitiéndolo, pero aquí sigue todo igual. Entonces, si hablamos de fiscalidad, vamos a hablar del IVA, vamos a hablar de la competencia desleal, que eso sí que es un fraude fiscal en todas reglas, pero sin embargo a ese cascabel al gato no se lo quiere poner nadie. ¿Qué opinión le merece? Sabe que este pasado domingo una cadena nacional protagonizó uno de los primeros debates entre 2 líderes políticos, además un poco atípico, con café de por medio, etcétera, pero ha dado mucho que hablar ese encuentro, por lo que dicen tiene de modelo a seguir. Me refiero al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al de Podemos, Pablo Iglesias. Ellos hablaron de muchísimas cuestiones, pero una especialmente ha causado revuelo en tema de redes sociales y medios de comunicación que a través de internet pues expresan lo que allí sucedió. Decían o reconocían los dos en un momento determinado de esa conversación que habían pagado o cobrado en negro en alguna ocasión. Se les ha criticado mucho porque dicen, bueno, que de primeras alguien que aspira a presidir el gobierno del país se destape con una afirmación como esa, pues ya como que queda un poco en entredicho. ¿Usted cree que fue una sinceridad positiva o que les hace un flaco favor? Hombre, les hace un flaco favor, pero vamos a ver, yo tengo un concepto de estas 2 personas. Para mí son unos oportunistas de la política, es decir, a río revuelto ganancia de pescadores. Estos han echado a las redes en un momento donde hay un desconcierto generalizado, una desconfianza hacia los 2 grandes partidos políticos, que tienen la culpa, los 2 grandes partidos políticos, de llegar a la situación que estamos los ciudadanos y que está atravesando España por no haber hecho unos pactos sólidos para evitar todas estas cosas. Pero tanto mirando el perfil de uno como el de otro, para mí son unos oportunistas de la política, no me duelen prendas en decirlo y lo digo públicamente, y ellos lo único que hacen es aprovecharse de esta situación. Yo lo que es por lo que digo, que no es que solamente sí tenía miedo, sino que estoy aterrado. Si esas personas llegan a gobernarnos, habría que pensar incluso, pues no sé, no quiero ir más allá, pero a mí me da pánico este tipo de personas donde lo único que buscan es una cuota de poder y coger una parcela donde las personas, los ciudadanos, están desconcertados, están desilusionados, y entonces es muy fácil pescar en un río revuelto donde a la gente le dicen lo que la gente quiere escuchar. Es decir, que todo el mundo va a tener su puesto de trabajo, que todo el mundo va a tener una vivienda, que no hay que pagar las deudas. Es decir, eso es muy bonito, pero ¿con qué dinero y cómo se va a hacer? Por eso es por lo que me da miedo el resultado que pueda salir el día 20. Ha mencionado una de las primeras, si no la primera, actuación del nuevo gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por Emiliano García Paje, ese plan extraordinario por el empleo en Castilla-La Mancha que ya se está articulando para ponerse a funcionar de manera inminente. Dice que lo ha visto positivo, que además se haya contado con los agentes sociales y especialmente que se haya incluido al colectivo de autónomos. En general le merece respeto la medida, aunque
tenga evidentes visos de urgencia y de venir a paliar pues de alguna manera en forma de choque una necesidad acuciante que hay en dos colectivos muy concretos, como es el de los jóvenes y el de los parados de larga duración con más de 55 años? Claro, es que ahora mismo tenemos un problema muy grande en nuestra comunidad. Tenemos un porcentaje de paro juvenil superior a la media nacional, es decir, eso es alarmante, ¿no? Entonces, todo lo que vaya enfocado a poder generar empleo, pues bienvenido sea. Y como antes comentaba, y por supuesto nosotros lo aplaudimos, que por primera vez dentro de esos planes de empleo se incluya al autónomo como empleador y al autónomo también, no solamente el que puede generar empleo, sino también autoemplearse. Es decir, cuando no hay oferta de empleo público ni privado, el autoemplearse es la única salida al mercado laboral. Pero cuando se hace por necesidad, ya lo hemos dicho muchas veces, el 50% del fracaso está garantizado. Es decir, porque no solamente ya se está hipotecando él, sino que a sus familiares que le firman, a todos, porque el autónomo, mientras que no se cambie la ley y haya una ley de responsabilidad del autónomo, pues el autónomo responde con sus bienes presentes y futuros. Es decir, eso es una de las cosas que hay que cambiar. Entonces, autoemplearse por necesidad, cuidado. Por eso nosotros nos ponemos a disposición de todas las personas que quieran iniciarse en el mundo del autónomo, crear su propia actividad, para aconsejarles, hacerles un plan de viabilidad, un plan de empresa, un proyecto que sea viable para el negocio que quiera emprender y sobre todo pues encauzarlo en esos primeros pasos tan importantes para un negocio. Y que se tengan en cuenta la figura del colectivo del autónomo en un plan de empleo, eso es muy importante y creo que dará sus resultados y sus frutos. Algunos han mostrado en estos días su queja de que durante 4 años no hubiese habido planes de empleo dependientes de la Junta de Comunidades aquí en Castilla-La Mancha y que era una demanda de sobre todo los ayuntamientos. Sin embargo, pudiendo hablar con los responsables de las federaciones de empresarios de las distintas provincias que hay en Castilla-La Mancha, pues nos han dicho que vale, sí, que muy bien un plan de empleo, pero que no es la solución, que es un parche y que lo que hay que hacer es crear políticas para que las empresas sean las que creen el empleo, que además es de mayor calidad. En este sentido, incidían en que se han hecho muchas cosas bien en estos 4 años y me subrayaban de manera especial la reforma laboral, incluso asegurando que hay que seguir dando pasos en ese sentido y que hay que darle una vuelta más de toque a esa reforma laboral. Pedro Sánchez ha dicho desde hace mucho tiempo que no quitarla, pero sí que quería hacer cambios en la reforma laboral y que incluso quiere crear un nuevo estatuto de los trabajadores que recoja pues una serie de condiciones que se ajusten a lo que ahora él considera que es la realidad en el mercado de trabajo. Sin embargo, ya ha dicho que, por ejemplo, el tema del despido no se iba a modificar en principio. Este tipo de pasos adelante y atrás sobre lo que pueda suceder en torno a una reforma que está causando y ha causado tanta expectación y que alaba incluso tanto el empresariado, ¿cómo se puede juzgar? Vamos a ver, las reformas laborales sabemos que nunca están a gustos de los trabajadores y los empresarios porque son dos partes totalmente opuestas. La reforma laboral tiene sus luces y sus sombras y es verdad que ha creado pues mucho roce entre ambas partes y lo sigue creando. Yo creo que ese no es el fin. Yo creo que para hacer una reforma laboral en condiciones, por supuesto que hay que tocar el Estatuto del Trabajador, porque el Estatuto del Trabajador yo creo que ya se ha quedado obsoleto, tiene muchos años, tiene muchas carencias y yo creo que eso es más importante porque a partir de hacer una reforma del Estatuto del Trabajador, a partir de ahí sí que podemos hablar de una reforma laboral. ¿Por qué? Porque se van a tener que tocar muchas leyes, se van a tener que tocar muchas cosas que yo creo que es el paso fundamental. Y las cosas, lo que decía siempre, hay que empezarlas por los cimientos, porque sus pasos adelante, sus pasos atrás, al final lo único que crea es una discordia, enfrentamientos estériles que al final no conducen a nada y que nadie se beneficia. Entonces yo creo que las cosas hay que hacerlas pasito a pasito, pero para adelante y siempre creando esos pilares sólidos. Referente a estos 4 años, yo puedo decir que en Castilla-La Mancha en 4 años no se ha sacado nada para el colectivo del autónomo,
nada. Había dos órdenes, que era de fomento al emprendimiento, de fomento al autónomo, donde ayudaban en financiación para las empresas que se constituían y para la inversión. Se quitaron porque decían que se iban a mejorar con la ley del emprendedor, y aquí no se ha hecho nada, ni la ley del emprendedor. Entonces, en estos 4 años para el colectivo del autónomo no se ha hecho absolutamente nada. Y si alguien me lo puede demostrar, me gustaría que me lo demostrase, porque nosotros no hemos tenido conocimiento de nada. Camilo, pase lo que pase el 20 de diciembre, ¿le dé más o menos pánico el resultado que de ahí salga? ¿Confía al menos en que podrá haber diálogo y que, por ejemplo, se contará con OPA para que se siente a una mesa y todas estas cuestiones que me está comentando aquí se puedan consensuar? Sí, yo creo que sí, salga lo que salga, somos un colectivo importante, es decir, se tiene que contar con la opinión de una organización que lleva 25 años trabajando por el colectivo de los autónomos, defendiendo y representando los derechos y los intereses de este colectivo. Y hemos trabajado con distintos gobiernos, es decir, el problema no es nuestro, nosotros estamos por el colectivo del autónomo, gobierne quien gobierne. Pero yo creo que al final la ciudadanía tendrá, pues, hará ese acto de reflexión y entenderá qué es lo mejor para nuestro país, y yo creo que España es un país maduro y que al final que los cabreos hay que dejarlos a un lado y pensar positivamente, porque nos estamos jugando algo muy, muy importante, y es la salida de esta crisis, una crisis que se está alargando ya casi 8 años. Imagínate si ahora entramos en un proceso electoral donde no se puede llevar nada a cabo, donde hay que convocar elecciones anticipadas, estaríamos hablando de 2 años más de alargar esta situación, y yo creo que eso no le interesa a nadie. Me está pintando un escenario que me está recordando mucho, por ejemplo, al griego, en materia de recurrentes citas con las urnas. ¿Es a eso a lo que se refiere, no? Sí, exactamente. Entonces yo pues creo... esperemos que no, porque ya estamos de elecciones, Hombre, todo el mundo un poquito saturados. Claro, y ya hemos visto lo que ha sucedido, y la experiencia nos tiene que valer, y yo me considero que nuestro país está por encima de estos países, y la responsabilidad al final hay que ejercerla, no vale solamente el quejarnos, vale hacer un acto de reflexión y algunas veces, a pesar de nuestro pensamiento, de lo que en ese momento nos mande el corazón, actuar con la cabeza. Que seamos consecuentes, porque como empiece así esa dinámica, yo creo que cualquier día se ven votando ellos solos, y con razón. Camilo, muchísimas gracias por esta conversación, veremos lo que ocurre, lo analizaremos, como no, y ojalá esa crisis que ya se está enquistando demasiado, pues al final la madurez de imperará, seguro. Y que hayamos aprendido, sobre todo. Camilo Abietar, presidente nacional de la Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores, OPA, nuestro protagonista de estos encuentros digitales, que ya saben, pueden ver cuantas veces deseen a través de nuestra web www.lacerca.com, y aquí tienen pues todo tipo de encuentros.